ese bandolero seguramente estará sufriendo. Uyachayampas, puca y pucacha, sinichayampas, rosa y rosascha. Pobre cholita que estará haciendo en los brazos. Me hace recordar acá don Jaime los heroicos y gloriosos tiempos de la lira pausina, señoras y señores. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Cómo le va? Aquí bien, felizmente, caminando todavía. ¿Cuántos años lleva ya con el charango? 68 años nomás. 68 años. Así ¿A es. qué edad empezó usted, oiga? Yo a la edad de 9 años. 9 años. Todo eso nace de la casa, de la familia. Todo bueno, escuchando a los que tocaban, cantaban. Me gustaba desde muy niño cantar, tocar. Y aprendí a los 8 años, 9 años, ya tocaba un poco. A los 10 años ya salía en mi colegio a tocar. En el colegio, ya, Así claro. es. Puro Ayacucho, por supuesto. Ayacucho, sí. Claro, como Yo soy debe de la ser. parte sur de Ayacucho. Antes de que el Pausa. viernes 21 de septiembre, atención, canto y charango para siempre con Jaime Guardia. Estoy enseñándoles el afiche para que vayan sacando sus entradas, vayan temprano. El trío Los Cholos, el dúo de los Heraldos Negros, y esto es en la derrama magisterial. En la derrama magisterial, Gregorio Escobedo, 591 Jesús María. Le voy dando esto por delante a la gente porque después me olvido. Teléfonos para informes 251, acá se ríen, 251-8444, 998-443-742. Y Jaime Guardia y su charango Quitasueño. ¿Cuándo le puso ese nombre al charango, oiga? Bueno, desde que comencé a tocar, de la época del 50. Los 50. Cuando comencé a tocar ya en Lima como solista. Los grandes coliseos. En los coliseos, en las radios. Me inicié en Radio Nacional y en los coliseos, pues que había varios coliseos por entonces. El Coliseo Lima, el Inca, el Bolívar, el Nacional, Mundial, varios coliseos. Entonces, más tocaba en el Lima y en el Nacional. Y en el Nacional, claro. Sí. En esa época, la gran música andina peruana, pues esos eran los baluartes de la música andina. Así es, así es. ¿No es cierto? Con los primeros migrantes que estaban llegando al En la década del 50 ha sido difícil imponer la música andina. Claro. Porque no les gustaba a la gente. No les gustaba, a los mismos paisanos no les gustaba. Los paisanos tenían vergüenza. Eso, los paisanos tenían vergüenza. Sí, vergüenza o miedo, no sé. De que los conocieran como serranos. Sí, sí. Y de que hablaran, entre comillas, mal el castellano. No les gustaba pues que le digan serrano tampoco. No, pues. Se decía, los limeños, los criollos, despreciaban un poco a la gente diciéndole serrana. Y el mismo Serrano se veía un poco cohibido. Pero, por ejemplo, usted se acuerda del personaje Serrucho de Última Hora. Y era un serrano, pero ya le sacaba la vuelta a los criollos. ¿Se acuerda usted? Claro. De los 50. Sí, sí, sí. Estamos hablando de las grandes historietas de los años 50. La época de San Pietri, de Serrucho y de Chabuca. Ajá. Fíjese usted, yo por supuesto no había nacido, todo esto lo he leído en la Biblioteca Nacional, 30 años después se ríe usted. Así es. 30 años después. ¿Sabe con quién estaba el otro día, amigo Guardia? Con el hijo de Luis Pizarro Cerrón. Con Juan Pizarro. Con Juan Pizarro. Claro. Estaba en su radio. ¿Usted ha ido al programa, usted fue al programa de Pizarro Cerrón? Yo me he iniciado con él. Con él se inició. Cuéntenos eso, oiga, porque... Cuando tenía su programa Sol en los Andes. Sol en los Andes. En Radio El Sol. Radio El Sol. Claro. Gran Entonces, programa. yo, como iba a los coliseos, y él anunciaba también en los coliseos, era locutor, y me invitaba a su programa. Y yo iba pues los domingos siempre. Entonces ahí tocaba, cantaba, o sea, yo mismo me hacía la promoción. Pues, pero como debe ser, pues. Así es. Oiga, y ese era un programa pionero, ¿no? Claro, manera, en el país, ha sido uno de los primeros programas que salió en la radio con música folclórica. Claro, y además este maestro, Pizarro Cerrón, hacía muchos relatos de provincias, de viajes, costumbres, no solamente la parte folclórica, la parte... De todo.
Es que él tenía esto, ¿no? Tenía la virtud de preguntar a todos los que iban a hacer su propaganda en la radio. Sí, Tenían que llevar un escrito. sí. Un escrito de todo lo que había en su pueblo, cómo se viajaba, qué carro iba, o a caballo, Claro. por herradura, qué costumbres había, cuáles eran las fiestas costumbristas, cuáles eran las fiestas patronales. Todo eso anotaba para anunciar. O sea, era una investigación, Era una investigación, de un pues. antropólogo. Y uno viajaba escuchando el programa. Yo era muy Claro, chico, pero claro. por alguna razón mi papá escuchaba mucho ese programa y Bien yo lo escuchaba escuchado, con él. bien escuchado era. Era muy sintonizado. Cualquiera podría creer de que él conocía todos esos sitios. Claro. O sea, viajaba por todos esos lares. Claro. Pero no, pues no era así, sino él recibía los datos de todos. Exactamente. Entonces, así Bueno, era. Luis Pizarro Cerrón, al que se le a veces, últimamente se le reconoce un poco más, pero no siempre se le ha hecho justicia, es, entre otras cosas, el autor de una de las canciones más populares del Perú, oiga, y más graciosas y más simpáticas, el famoso Mambo de Machaguay, Ah, sí. que tiene tantas versiones. Y pues, Interpretada, por ejemplo, entre otros, por el Cholo Luis Abanto Morales. Ah, eso. Oiga, usted, ¿lo ve a Abanto Morales usted? sí, ¿O no? hace tiempito que no lo veo. Sí, pues, pero está bien, ¿no? Sí, bueno, sufrió bien. una caída, pero Sufrió una caída, ya pues. está. Hay que tenerlo, voy a traerlo al programa. Si me está viendo, si le pasan la voz, por favor. Amigo Luis Abanto Morales, lo va a tener usted, con su venia va a venir usted a este programa. Mientras estaban dando esta noticia sobre la parada y hablaban sobre los cargadores y todo demás, yo veía que el rostro se le iluminaba. ¿Por qué? Porque usted ha sido cargador. Yo trabajaba en la parada en los primeros meses o en los primeros años del 50. Claro que sí. Yo esperaba los camiones que llegaban de la sierra con papas y yo bajaba los sacos de papa a los puestos mayoristas. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía pues 33, 43, al 50, 17 años. 17 añitos. Sí, pues. ¿Y cuántos sacos cargaría al día, oiga? No, yo bajaba los camiones de 40 sacos, 50 sacos, hasta de 80, que cada uno de 80 kilos, 100 kilos. Cada saquito, ¿eh? Cada saquito. Cada saquito 80 kilos. Sí, hasta 100 kilos, 120. Y acá lo vemos usted. Bueno, ahí estoy caminando todavía. Es que para esas cosas más, por eso dicen, más se necesita maña que fuerza. Claro, por el equilibrio. Claro. ¿No? ¿Cómo repartir el peso? Ajá. ¿Y qué tal se ganaba, oiga? Bueno, me pagaban en ese tiempo 20 centavos por saco. 20 centavos por saco. ¿Y eso alcanzaba para qué? En un día de trabajo, ayudaba, ¿para qué le alcanzaba? Ayudaba a la familia con eso. A la familia, pues. Todo era para la casa. ¿Y por las noches tocaba siempre su...? Cuando se ofrecía, tocaba, salía con mi conjunto. ¿A dónde iban? Que era la Lira Pausina. La Lira Pausina. Claro. Los jóvenes quizás no conozcan esto, pero la Lira Pausina es un clásico de la cultura peruana. Hemos estado 44 años juntos. Claro. Con las mismas personas. Y bueno, pues uno de ellos falleció, el otro se enfermó, ya ahí quedó la Lira Pausina. Pero fue pues una cosa fantástica. No, tuvo su época, sí. Hemos implantado la música de nuestro estilo a todo dar, porque no les gustaba ese estilo porque era un poco lamentoso, sí, un poco triste. A la gente no le gustaba, pero poco a poco ha ido gustándolo. Tiene que haber de todo, pues, ¿no? Cuando yo cantaba un yarabí como solista en el Coliseo, me silbaba la gente, una pifiadera de los 1000 diablos. ¿Por qué? Porque era muy triste. Porque era triste. Ese llorón afuera, ese llorón, decía. ¿El llorón le decía? Sí. ¿Y usted cómo se sentía, oiga? Yo cerraba los ojos, no veía a nadie, seguía tocando igual, cantando igual, hasta que se acostumbró la gente. Porque mi idea era dominar al público, enseñar lo que yo sé al público que me está Porque iba escuchando. mucha gente, ¿no? Bastante. ¿Estamos hablando de domingo en la tarde, doctor? Domingos eran los coliseos. Claro, los coliseos. Iban 2000, 3000 almas. 3000 almas. Pues sí. Para esa época era un montonal de gente. Sí. Entonces ahora estoy haciendo un concierto en el auditorio de la Derrama Magisterial, sí, señor, para el día 21, o sea, este viernes que viene, a partir de las 7:30 de la noche, con la participación de los cholos, que también claro, algunos de ellos han sido mis alumnos. Claro.
y con los Heraldos Negros, que es de mi hijo, de José Guardia, y Francisco de la Cruz. Vamos a ofrecerles lo mejor de nuestro repertorio. Yo, como siempre, con mi charango Quitasueño, le ofreceremos a todo nuestro público lo mejor del repertorio y con ese mismo cariño, con el mismo respeto y con las mismas características y el estilo que siempre lo hemos conservado. Por eso, José María Arguedas me dijo, cuando me escuchó por primera vez, esto es lo que necesita el Perú, esto necesita nuestra patria. Esto tienes que conservarlo, muchacho, así como estás tocando, cantando, porque esto es necesario, hace falta. Claro, ¿qué tal cantaba Arguedas, oiga? Y cantaba bien, y le gustaba. Le encantaba, ¿no? Los guaynos, al menos cuando era quechua. Claro. Primera vez yo lo conocí pues cuando bajaba del escenario del Coliseo Lima, el año 51, creo que ha sido así. Entonces ahí un señor blanco, de bigote, se acerca todo emocionado, me abrazó, me felicitó y me dijo pues todo eso. Me aconsejó cómo debía seguir cantando, tocando, todo lo que había aprendido en mi pueblo. ¿Él iba constantemente al Coliseo? Iba todos los domingos. Los domingos, no claro. solo a los coliseos, sino a todos los lugares donde se hacía música folclórica. Y aconsejaba a todos los artistas que canten bien, que canten en quechua, que se pongan los vestuarios de su pueblo, que no tengan vergüenza de hablar en quechua, de cantar en quechua, porque eso era nuestra cultura. Muy bien, maestro, el viernes hay que estar ahí, de todas maneras, a las 7:30 en punto de la noche. No tenemos tiempo para que nos toque algo usted en su charango, carajo. No quiero abusar tampoco de mis invitados, pues haciendo, el tiempo nos gana, porque si no yo hubiera estado tocando. Bueno. Gracias por todo y ha sido usted muy amable. Invitándolo cordialmente al público para asistir. Muchos éxitos. El 21. Gracias, don Jaime Guardia.